una comunidad de fe y relaciones. Estamos listos, hermanos, para recibir la palabra de nuestro Dios, para que caiga en buena tierra, edifique nuestras vidas y dé resultados. Y esta mañana quisimos tomar la porción del Evangelio según San Juan, capítulo 21, y poder conocer cómo el Señor Jesucristo se relaciona con sus discípulos y cómo en el contexto de la pregunta que Jesús le hace a Pedro, ¿me amas?, a su vez hay una comisión también de poder relacionarnos como una comunidad de fe, como una familia en el Señor. Y es que estoy pensando también en el aniversario de la Sociedad Femenil, cómo por 122 años el Señor ha permitido que se reúnan estas mujeres. Y además también dentro de nuestra misma iglesia contamos con diferentes ministerios, organizaciones, en donde definitivamente el factor principal son las relaciones interpersonales. Y bueno, lo que quisiéramos con la lectura bíblica de esta mañana es ¿y por qué o cómo nos debemos relacionar? ¿Qué es lo que debemos encontrar al participar con la Sociedad de Hombres Presbiterianos, al participar con la Sociedad Femenil, o los jóvenes que participan en el Ministerio Juvenil, o en la Escuela de Formación Cristiana, o en los diferentes grupos de estudio bíblico, o los hermanos y las hermanas que se reúnen en el coro cuando ensayan? Es decir, no solamente existen estos grupos dentro de la iglesia sin algún propósito definido. Existen estos ministerios porque hay una intención en cada una de estas organizaciones. Y ahí participamos, y ahí nos involucramos, y ahí entonces es cuando debemos asumir una buena participación y debemos entonces sacarle un verdadero provecho a cada una de estas organizaciones. Que no sea meramente activismo, que no sea rutina, sino que sea para edificación, sea para fortalecer nuestras vidas. Por eso es que me llamó la atención el pasaje de San Juan capítulo 21, desde luego el texto del Salmos, cuando dice: yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. El salmista siempre tuvo un anhelo, un deseo, una preocupación por estar en la casa de Dios, por reunirse con los hermanos, no perderse la oportunidad de congregarse en la casa de Dios. Debemos entonces rescatar el valor de nuestras relaciones dentro de nuestra comunidad de fe. Veamos pues esta importancia, porque además también en el momento de la proclamación, en el momento de presentar el Evangelio con nuestros amigos o familiares, también debemos nosotros mencionar qué es lo que va a encontrar en la iglesia, qué es lo que va a encontrar en la comunidad de fe, cómo este grupo de Dios es diferente a cualquier otro grupo social, cualquier otro grupo de incrédulos. Y por eso quiero yo retomar este concepto, porque la vida sobre la tierra consiste en las relaciones personales. El apóstol Pablo dijo: ninguno vive para sí, ningún hombre es una isla, tiene que relacionarse. Y veamos cómo Jesús se relaciona con sus discípulos, cómo Jesús se relaciona con su comunidad de fe. Y una de las imágenes que podemos captar de las relaciones
de Jesús con sus discípulos es esta en el capítulo número 21, en el texto que acabamos de leer. Y el Señor Jesús, hermanos, durante su ministerio estuvo interesado en formar una comunidad donde unos cuiden de otros y a la vez sean cuidados. Una comunidad donde podamos cuidarnos entre todos. Eso es lo que le llaman una comunidad pastoral. Una comunidad en donde el mismo Señor nos exhorta, por ejemplo, ámense unos a otros, aconséjense unos a otros, vivan en armonía, sírvanse unos a otros, sobrelleven las cargas, sopórtense, perdónense, háblense, sométanse, instrúyanse, anímense, fortalezcanse, oren, y todo siempre unos por otros. Este es el mandato, esta es la exhortación, este es el anhelo de Jesús en relación con la comunidad de fe, unos a otros. Ámense, perdónense, oren, instrúyanse, bueno, unos a otros. El propósito de Jesucristo siempre ha sido que cada miembro es cuidado y cuida a otro. Cada miembro es discipulado y luego discipula a otros. Qué interesante esa dinámica del reino de Dios en la formación de la comunidad de fe. ¿Qué significa entonces para nosotros el vivir y pertenecer a una comunidad de fe? ¿Qué implicaciones tiene para cada participante? ¿Cómo respondemos a las necesidades de nuestra comunidad? Bueno, Juan 21 nos ofrece un cuadro interesante de la verdadera comunidad de fe. ¿Qué significa el cuidado unos a otros? Veamos a Jesús cómo se relaciona con sus discípulos. Con unos discípulos frustrados, con unos discípulos agotados por todo el esfuerzo que han realizado durante la noche y por la falta de resultados. Imagínense entonces la condición en la que se encuentran sus discípulos cuando Jesús se acerca con ellos al amanecer. Después que ellos han estado trabajando durante toda la noche y sin resultados, agotados físicamente, pero porque han hecho todo su esfuerzo, pero no hay resultados. Y la pregunta del Señor Jesucristo en el versículo número 5, hijitos, ¿tenéis algo de comer? Y le respondieron, no. Ser una comunidad de fe, pertenecer al cuerpo de Jesucristo, significa estar centrado en las personas, estar centrado en las necesidades de cada hermano y de cada hermana, porque Jesucristo no les pregunta a sus discípulos, ¿cuánto pescaron? El cuánto pescaron está enfocado en los resultados, sino que Jesús le pregunta a sus discípulos, ¿tienen algo de comer? Y cuando hay que comer es porque hay que satisfacer una necesidad. De tal manera que Jesucristo en sus relaciones interpersonales resuelve las necesidades de sus discípulos. Los resultados vienen después, porque el enfoque de Jesús es el cuidado pastoral de su comunidad, satisfacer las necesidades físicas y espirituales de sus discípulos. Y una comunidad de fe, una organización dentro de nuestra iglesia, debe centrarse precisamente en cada persona, en las necesidades espirituales y, ¿por qué no?, en las necesidades materiales.
Y después vienen los resultados. En muchas organizaciones e instituciones, desde luego, no eclesiásticas, se gira alrededor de los logros y los resultados. Y hay evaluaciones. En las empresas, entonces, de mercado, todo gira alrededor de actividades y resultados. No puede ser de otra manera. Esa es la filosofía, ¿no? Y en ese contexto, hermanos, vivimos de lunes a viernes o hasta sábado, e incluso hasta los domingos en ocasiones, bajo presiones, bajo esas presiones laborales, económicas, familiares. Se trabaja, hay que rendir resultados, objetivos medibles, y a causa de este nivel de exigencia, vivimos tensos, preocupados, ansiosos, agotados, con miedo, con temores. Pero el Señor Jesucristo dice, pero entre ustedes no debe ser así. En la iglesia no debe ser así. ¿Qué es lo que anhelamos o queremos encontrar cuando nos encontramos en la iglesia? Una comunidad de personas que se relacionan y se fortalecen mutuamente. ¿Ya comieron? Dice Jesús. ¿Están satisfechas sus necesidades? Y mire que parte del crecimiento de la iglesia, los expertos dicen que se relaciona precisamente con esta parte de lo que estamos platicando. Las relaciones interpersonales, la comunidad de fe, la gracia, la convivencia, la armonía, la paz, el amor, el perdón. Encontrar eso dentro de la iglesia ayuda al crecimiento, fortalece nuestra vida espiritual. Porque efectivamente, ¿verdad? Venimos agotados, esforzados, venimos de una semana intensa de actividad, de trabajo, y en ocasiones sin los resultados deseables, hasta frustrados, ansiosos, agobiados, tensos. La comunidad de fe nos recibe en un ambiente diferente. De lo contrario, es como cuando chocamos el auto y la primera pregunta que nos hacen es: ¿y el auto cómo quedó? ¿Y la persona? Ah, qué bueno que el auto quedó bien. Eso no es la pregunta que la familia debe de hacer en ese momento. Entonces, todo ministerio dentro de la iglesia, toda organización dentro de la iglesia, en primer lugar, deberá buscar el cuidado de cada persona, satisfacer las necesidades espirituales. ¿Ya comieron? Dice Jesús. ¿Cuáles son las necesidades entonces más importantes en las que podemos ayudarnos unos a otros? En las relaciones de Jesucristo nos damos cuenta que Él los ve cansados y frustrados. Han trabajado toda la noche sin ningún resultado. Y Jesús empieza a responder a las necesidades de ese grupo. ¿Y cuáles son las necesidades de este grupo? ¿Cuáles son las necesidades de estos discípulos? Y a simple vista vemos que estaban desorientados, cansados, con hambre y frustrados. Y miren lo que hace Jesús. Tiren la red a la derecha de la barca y pescarán algo. ¿Qué es lo que está haciendo Jesús en estas relaciones humanas? Tiren la red a la derecha de la barca y pescarán algo. Es algo muy simple y muy sencillo.
necesitaban orientación, necesitaban dirección. El cuidado que Jesús tiene por su iglesia implica orientación, dirección, guianza. Este grupo de discípulos habían pescado en un lugar equivocado, necesitaban orientación. Y Jesús, de manera concreta y puntual, les orienta y les dice dónde buscar los peces. En algunas otras ocasiones Jesucristo hizo milagros, la pesca milagrosa, la multiplicación de los panes, pero aquí el Señor Jesucristo no les da de comer, les da instrucciones, les da consejos, les da orientación, dónde buscar la comida. Este es otro dato importante dentro de lo que buscamos también en las relaciones interpersonales. Hay que satisfacer las necesidades espirituales, hay que satisfacer las necesidades materiales, pero también en la medida en que nos integramos y participamos en un ministerio, en una organización dentro de la iglesia, cuando nos ayudamos, nos aconsejamos, estamos dando orientación, estamos dando guianza, estamos recibiendo dirección del Padre Celestial por medio de los varones, de la femenil, de la escuela de formación cristiana, de matrimonios, en los grupos de estudio bíblico. No nos reunimos solamente para perder el tiempo. Hay un propósito. Y lo que queremos rescatar en esta mañana es que necesitamos relacionarnos porque no podemos mantenernos aislados. Y qué mejor si nos relacionamos con los hermanos, con la familia de la fe. Es clave lo que Jesús está haciendo con sus discípulos en este capítulo 21. ¿Ya comieron, hijitos? Y luego viene toda la serie de justificaciones de los discípulos y luego el Señor entonces le da las instrucciones. Echad la red a la derecha de la barca y hallaréis. Y entonces la echaron y ya no la podían sacar por la gran cantidad de peces. Necesitamos ser alimentados, necesitamos crecer. Y la alimentación, la dirección, la guianza, la instrucción, lo podemos encontrar precisamente en la comunidad de fe. Cuando nos interrelacionamos, cuando participamos, cuando nos integramos. Traigan entonces ahora, dice Jesús, algunos pescados. Vamos a comer. Pedro y sus amigos salieron de pesca. ¿Por qué salieron de pesca? Porque tenían hambre. Iban a trabajar. Querían comer y salieron a buscar alimento. Y Jesucristo los ve regresar cansados, sin un solo pececito, sin un solo pescado. Y después los orienta. Y después de la orientación y la instrucción, ahora sí dice Jesús, sentémonos, vamos a comer. Las relaciones interpersonales fortalecen, ayudan, alimentan, guían, oramos juntos, crecemos juntos. Es importante entonces desarrollar una comunidad de fe. Hay muchos lugares que nos exigen, hay muchos lugares que nos estresan, pero hay dos lugares al menos donde podemos ser alimentados: la familia y la iglesia. Nuestro hogar y la comunidad de fe. Es un lugar de paz, un lugar de refugio, un lugar de alimento, un lugar donde encontramos la alegría, el gozo, la esperanza se renueva y entonces encontramos descanso.
Es cuando se cumple la palabra de Jesús cuando dice: venid a mí los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. El Señor nos dice cada domingo, cada oportunidad que tiene: vengan a desayunar, vengan a recibir la orientación, la dirección, la guianza, vengan a satisfacer sus necesidades espirituales, porque han estado trabajando mucho, se han esforzado mucho, han buscado el alimento continuamente, necesitan un descanso. Después de una jornada de trabajo, de problemas y de estrés, ¿qué es lo que queremos encontrar en la iglesia del Señor? Esto: alimento, fortaleza, dirección, recogernos ante la presencia de Dios. Entonces, hermanos, en un contexto de trabajo, en un contexto de cansancio, necesitamos decirnos unos a otros: vamos a desayunar. Pero no un desayuno de trabajo, porque luego también hay muchos desayunos de trabajo. Vamos a orar, vamos a estudiar, vamos a confortar nuestra alma, vamos a encontrar fortaleza, gozo, paz, armonía, comunión en la iglesia del Señor. Por eso, concluyendo con el texto que estamos leyendo, Jesús le pregunta a Pedro, después de este evento, después de desayunar, Jesús le pregunta a Pedro: ¿me amas? ¿Me amas, Pedro? Porque lo más importante dentro de las relaciones personales es el vínculo del amor. Y nos llama mucho la atención la última pregunta que Jesús le dirige a Pedro: ¿me amas? Ni siquiera le pregunta por su pasado, ni siquiera le recuerda su triple negación. Algunos han dicho que por eso hay 3 preguntas de ¿me amas? Pero eso no es el contexto. ¿Me amas? Jesús realmente quiere saber si es amado por Pedro. Y Jesús anhela escuchar del apóstol Pedro: sí, Señor, tú sabes que te amo. Porque Jesucristo también recibe las palabras de Pedro. Jesucristo también acepta las ofrendas. Por ejemplo, Él aceptó el perfume de la mujer que lo estaba ungiendo con amor. Y a la hora del sacrificio, previo a su arresto e ir a la cruz del Calvario, Jesús se relaciona con 3 de sus discípulos y lleva a sus 3 discípulos para que lo acompañen a orar. El valor de las relaciones personales, la fortaleza de las relaciones interpersonales. Y ahora Jesús, después de suplir las necesidades de sus discípulos, después de desayunar con ellos también, quiere escuchar este compromiso de parte del apóstol. Por eso le dice: apacienta mis corderos. Y el apacienta es eso: cuida, pastorea, dirige, orienta, provéeles. Y si Jesús no está cuestionando el pasado de Pedro, Pedro tampoco lo va a hacer después. De tal manera que la intención de Jesús es que por medio de Pedro en adelante se formen a otros hermanos para que también cuiden de sus hermanos pequeños. El concepto apacienta entonces es: cuida, atiende, carga, vigila, protege, alimenta, sana, venda, busca. Todo esto es lo que ahora el discípulo deberá de hacer para mantener la comunidad de fe en armonía.
Hermanos, entonces, el propósito es que las relaciones personales entre cada creyente en nuestra iglesia sean diferentes a las relaciones personales fuera de la comunidad de fe. Y Jesús nos dejó un claro ejemplo de cómo relacionarse. Y no solamente en este pasaje de San Juan, sino cómo se relacionó con el joven rico, con Zaqueo, con Tomás, con Marta, con María, con Pedro, con Juan, con los hijos de Zebedeo. Jesucristo vino a hacer una red de relaciones interpersonales. Y que nos cuidemos, que nos amemos y que nos fortalezcamos en esa comunión con nuestro Señor. Hermanos, entonces venimos de un tiempo difícil, cansado, agobiado, frustrado por las diferentes tareas de la semana, como debe de ser. Algunas redes quizás están rotas. Y entonces nos encontramos en la casa de Dios, con gozo, con paz, recibimos orientación, descansamos, sanamos, oramos y desayunamos juntos. Y nos envía el Señor, apacienta mi rebaño. Que Dios nos bendiga y disfrutemos la bendición de las relaciones y el pertenecer a una comunidad de fe. Amén.